Hola, hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a este entrenamiento de 4 días para lograr una transformación financiera. ¿Quién les habla? Jorge Bacilleres, soy inversor profesional, creador de la Academia Expertos en Bolsa. Hace 18 años ya que invierto en los mercados financieros y en la Bolsa de Estados Unidos. Y en este entrenamiento me va a acompañar Iván Schuth, coach financiero, que también es alumno de la academia y un mentor también en coaching financiero, es coach ontológico. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por acompañarme en este entrenamiento. Gracias, Jorge. ¿Cómo está, comunidad? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Aquí, preparándonos para justamente aportar nuestro valor y nuestra experiencia a toda la gente que nos está conociendo y a toda la gente también que nos viene siguiendo hace varios años, Jorge, ¿no? Sí, así es, Iván. La verdad que un placer tenerte en el equipo también de trabajo junto a Nicolás y más gente que se va sumando continuamente. Así que bienvenidos, muchas gracias por acompañarme y les quiero hacer una promesa formativa a todos los que nos están siguiendo el día de hoy. ¿Qué es lo que se van a llevar de este entrenamiento? Bien. ¿Cómo obtener una máxima ganancia con un mínimo esfuerzo en tan solo 4 días para que puedan lograr sus objetivos financieros? Bien, bueno, esta es nuestra premisa, nuestra promesa, lo que les queremos compartir a ustedes, muchísimo material de valor para que todos puedan entender cómo funcionan los mercados financieros, cómo nos podemos favorecer de ellos, cómo podemos generar ingresos en dólares y vivir con los pesos de nuestros países, cómo ganarle a la inflación y muchísimos otros temas que vamos a tocar y mostrar a todos ustedes, además, todas las herramientas que tenemos para lograr esos objetivos. Lo vamos a ir mostrando con gráficas, con hechos comprobables para que todos puedan avanzar en el mundo y crecer en sus finanzas. Así que, bueno, Iván, te escucho. Sí, Jorge, bueno, justamente cuando estábamos hablando sobre el aporte de valor en la academia, cuáles eran los ejes temáticos y todo lo que íbamos a ver en este entrenamiento, bueno, surgió esto de la máxima ganancia con el menor esfuerzo, ¿no? Es algo que lo ponemos también para poder no solo aportar valor, sino también cuestionarlo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué ámbito, qué industria, qué mercado me permite tener este máximo exponencial de ganancias con el menor esfuerzo? Hay que ver si los negocios tradicionales o los negocios físicos te permiten eso, o la actividad o la profesión de cada uno, ¿no? Entonces, sin descartar uno u otro, está bueno empezar a reflexionar sobre dónde voy a poner ese costo-oportunidad, dónde voy a poner mi tiempo para desarrollar una habilidad o una destreza para poder crear patrimonio y que ese patrimonio me genere más patrimonio, ¿no? Es una manera de conservar valor en el tiempo y también hacerlo crecer en el tiempo. Así que de eso se trata, cuestionarlo y poner toda nuestra experiencia, nuestra expertise al servicio de esta frase, ¿no? Cómo maximizar las ganancias con el menor esfuerzo. Sí, a nosotros nos encanta romper con los paradigmas o creencias que a veces tenemos limitantes, ¿no? Cuando nosotros nombramos la bolsa de valores, ¿en qué pensamos primero? ¿Qué es lo que primero se nos viene a la cabeza? Me gustaría que pusieran en el chat después, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes les aparece como primera imagen a la hora de nombrar la bolsa de valores o las inversiones financieras? ¿Qué es lo que le parece, ¿no? Cuando nombramos esa palabra. Así que, bueno, vamos a romper con todas esas creencias limitantes de que necesitas mucho dinero para invertir, de que es solo para algunos, de que solamente algunas personas tienen acceso a toda esa información. Todo eso lo vamos a ir transmitiendo, le vamos a ir compartiendo a ustedes todas las herramientas, el método que se utiliza para invertir con mínimo riesgo y con mucho potencial de ganancia. Así que bueno, vamos a los ejes temáticos. ¿Qué te parece, Iván? Perfecto, perfecto. Y también nos desafía, Jorge, ¿no? Esto de
de plantearnos objetivos también para la comunidad, plantearnos algunas afirmaciones, ¿no? Y poder justificarlos con hechos comprobables, ¿no? Fundar ese juicio con hechos comprobables, ¿no? Con respecto a estos paradigmas, ¿no? Estas creencias sobre la bolsa, los mercados, los negocios, las inversiones. Así es. Bueno, a continuación les vamos a mostrar empresas que han subido más de un 100% en el 2023. Bien, estamos hablando de 11 meses, 12 meses de este año, ya estamos cerca de fin de año. ¿Cuáles son las empresas que han subido más de un 100% en este 2023? Otra cosa que les quiero mostrar también, cómo ganar en los mercados financieros o cómo ganar dinero tanto como cuando los mercados suben o como cuando bajan. Bien, cuando nosotros los inversionistas generamos más recursos muchas veces cuando la bolsa baja o los mercados están en baja, porque ahí aprovechamos las oportunidades. Por eso la primera temática que queríamos compartir con todos ustedes, la primera clase, de hablar de crisis y oportunidades. ¿No es cierto? Acá les queremos mostrar nosotros cómo las crisis para algunos son oportunidades para los que están preparados. Bien, así que ese tema está súper interesante. Vamos a hablar de los dividendos de empresas que superan a la inflación. ¿Qué es lo que son los dividendos? Las empresas deciden repartir ganancias en forma de dividendos a los accionistas, los que seamos dueños de esas acciones, ¿no? Si nosotros compramos una acción, tenemos derecho a cobrar los dividendos de esas empresas. Entonces vamos a ver en el transcurso de todo el entrenamiento empresas que solamente los dividendos le ganan a la inflación que hay ya en dólares en todo el mundo, ¿no? Y sobre todo en los principales mercados como en Estados Unidos. Vamos a hablar de la liquidez, que es súper importante. En los mercados financieros uno puede tener acceso a la liquidez inmediata, ¿no? Es decir, me hace falta el dinero, bueno, me salgo de la inversión y tengo la liquidez inmediata. Que en otros negocios, en los negocios físicos, es casi imposible tener esa posibilidad, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de estar preparados y poder y saber invertir en los mercados financieros, ¿no? Vamos a hablar de los riesgos asociados que puede haber en cada inversión, cómo podemos minimizar los riesgos sin sacrificar ganancias, ¿bien? Y con mucho potencial. Entonces, eso es muy importante, que la gente siempre piensa en cuánto puede ganar y no está midiendo el riesgo, que eso es súper importante que lo tengan en cuenta desde el momento cero que quieren entrar en algún tipo de negocios. También, dentro de todos los ejes temáticos, vamos a hablar de las estafas, ¿bien? Que eso es algo muy importante que lo tengan en cuenta. Nosotros enseñamos junto a Iván, él en su rubro, en la parte de coach financiero y yo en la parte de inversiones, enseñamos para que cada uno maneje su dinero, ¿bien? Nosotros no le manejamos el dinero a nadie, ¿bien? Nosotros no hacemos inversiones por nadie. Nosotros enseñamos a que cada uno sea su propio asesor financiero y que tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones, no que otras personas tomen las decisiones por nosotros, que nosotros le demos el dinero a esas personas y que ellos tomen el dinero. O asuman algún tipo de riesgo. Ellos no asumen riesgo, el que arriesgamos somos nosotros, que le estamos dando el dinero a ellos y le estamos dando el poder, ¿bien? Que a ellos no les interesa porque no les costó sacrificio generar ese dinero. Entonces, si nosotros sabemos cómo protegernos, cómo evitar este tipo de situaciones, y estamos capacitados, nosotros podemos ser los propios asesores de nuestros fondos, de nuestros ingresos, de nuestros ahorros. ¿Bien? Y un tema súper interesante que vamos a tratar es el tema del apalancamiento. Es decir, cómo con
poco dinero podemos manejar mucho capital, ¿bien? O el potencial de ganancias de mucho capital. También lo vamos a ver el apalancamiento, tanto cuando los mercados suben que cuando los mercados bajan. Así que, bueno, ¿qué te parece, Iván, toda esta temática, no? Súper, súper interesante. No, impresionante, impresionante. Yo cuando empecé con tu curso, Jorge, te digo que yo abrí la cuenta en el broker, en un broker de acá de Argentina, en 2, 3 brokers, y fondeaba la cuenta, pero en realidad no sabía, no tenía idea de lo que estaba haciendo. En realidad me asesoraba y me decía, no, mira este CDRs o este bono del Estado. Y la verdad que yo compraba, pero con ganas de ganar, esperando ganar, pero en realidad sin saber qué es lo que estaba haciendo, o sea, totalmente ciego a nivel financiero en ese ámbito, ¿no? Y después cuando empiezo a hacer tu curso, justamente me doy cuenta, empiezo a leer cosas, empiezo a ver que hay posibilidades de ganancia, como decís vos, empresas con más de un 100% de ganancia en el año. Entonces digo yo, me pregunto, ¿qué tengo que hacer yo para aprovechar esa oportunidad? ¿Quién tengo que ser yo? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué información necesito saber? ¿Con quién me tengo que pegar? ¿Dónde está esa información? ¿Dónde están esos mentores? ¿Dónde está ese ámbito para poder nutrirme de eso y hacer un ida y vuelta y poder aprovechar esa oportunidad? Lo mismo con respecto a los mercados que suben o bajan. Yo no sabía que se podía ganar a la baja. Entonces, estás tranquilo porque no importa el mercado si va a la alza, a la baja o si está lateral el mercado. Yo puedo aprovechar la oportunidad porque tengo la habilidad, tengo el conocimiento hoy. Entonces, son cosas detalles que en realidad en la cultura general no se conoce. Y la verdad que está bueno hablarlo, pero con hechos comprobables. Siempre digo yo, mostrar gráficas y mostrar hechos comprobables, las herramientas que te permiten eso. También el tema de la liquidez, el hecho de, por ejemplo, no es solamente hacerme el dinero para una oportunidad o para una contingencia. Estar líquido significa estar con la paciencia del pescador. Eso es lo que, la analogía que yo tomo, ¿no? De un amigo aquí de Brasil. La paciencia del pescador es estar líquido esperando el momento justo para poder entrar en la transacción, administrarla y salir en el momento justo. O sea, esperar el momento justo del mercado cuando me den todas las señales, ¿sí?, favorables para aprovechar ese exponencial de ganancia. Y no es estar entrando y saliendo a cada rato del mercado, gastando energía, arriesgando mi capital o simplemente gastando mi tiempo, ¿no? Entonces, son pocas operaciones altamente rentables, pero para eso necesito gestionar mis emociones. Necesito también saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces, todo eso es lo que vamos a hablar hoy, parte y también en todo lo que es el entrenamiento. Y algo sumamente importante también, Jorgito, antes de cerrar, es el tema de los riesgos y el tema de las estafas. O sea, no hay nada más riesgoso que darle nuestro patrimonio a alguien para que lo administre o tome las decisiones por nosotros. O sea, me tengo que hacer cargo de mi capital, de mi patrimonio y de mi futuro financiero. Ni siquiera a un familiar, ni siquiera a una pareja. Yo me tengo que hacer cargo yo. Tengo que generar la habilidad yo para poder administrarlo. Después, obviamente, eso lo puedo trasladar a la familia, a la pareja, a los hijos y todo lo demás. Pero la habilidad la tengo que tener yo, no lo tengo que delegar ese dinero en nadie. Nadie lo va a cuidar mejor que uno. Así que, bueno, mucho menos en una plataforma de inversión que hace el trabajo por nosotros. Y no crean en eso, ya lo vamos a charlar. Así que eso es altamente riesgoso. Así que, bueno, eso está también ligado a la educación, es estar preparados uno y tener criterio para saber administrar el recurso que se llama dinero. Que no es solamente el dinero para hacer dinero, hace falta muchos otros recursos para poder llevar un flujo de efectivo a nuestro bolsillo. Así que bueno, eso quería hacer un pequeño pantallazo de lo que veía Jorge. Sí, señor. Lo que tenemos que lograr es que el dinero trabaje por nosotros y no nosotros cambiar horas y horas de trabajo por dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que nos queremos transmitir a nosotros, a todos ustedes en este entrenamiento. Es decir, cómo ir generando habilidades
conocimientos y ver las herramientas y formas en las cuales nosotros podemos ir generando ingresos sin tener que trabajar o dejar nuestra profesión particular por dinero, para generar dinero. Entonces, cuando logremos esa rentabilidad, que esos recursos que generemos extras a nuestro sueldo o a nuestros ingresos, paguen nuestra vida, nuestro nivel de vida, ya tenemos una gran instancia de libertad financiera. ¿Bien? Así que vamos a mostrarles un poquito a continuación cuál es el escenario de la inflación. Aquí lo voy a poner así se ve un poquito más grande. La tasa de inflación de Estados Unidos, según esta página Statista, bien, que es la fuente de la información, estos son los niveles de inflación que hemos tenido desde el 2010 en adelante. Entre cerca de un 2, un 3%, era lo normal en Estados Unidos y menos de eso, ¿no? Ya en el 2021 tuvimos un 4,69%, consecuencia de la emisión de monedas y demás que han hecho los bancos centrales o la Fed y demás en Estados Unidos. Y en la mayoría de los países, ni hablar nosotros que vivimos, bueno, que vivimos en Argentina. Acá hay gente de distintos países. Como sabrán, la mayoría de los países están teniendo problemas de inflación. Nosotros en Argentina estamos siempre al nivel de la hiperinflación. Somos un caso muy excepcional como Venezuela prácticamente. No tanto, pero tenemos ese gran problema. Y en el 2022 llegó a un 8%. Entonces, ya guardar los dólares debajo de la cama, no, debajo del colchón, como le decimos, no es una opción viable. Estamos perdiendo un 8%, o un 4%, o un 5%. Bueno, del 2023 hay una proyección del 4,1%. Puede cambiar, puede ser más, puede ser menos. Y después, en teoría, tendría que ir bajando. Pero esas son proyecciones, que todavía no hay una seguridad con respecto a eso. ¿Bien? No hay una seguridad. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero mostrar a continuación? Cómo han ido evolucionando los mercados y cómo le han ido ganando a través del tiempo a la inflación. Así que, más o menos ahí tenemos una idea digamos, de la inflación que ha tenido en dólares, ¿bien? Estados Unidos, entonces ahí lo trasladamos a las inversiones en los mercados financieros. ¿Qué te parece, Iván? Totalmente, Jorgito. Ahí tenemos un punto de referencia de cuánto se deprecia el billete dólar, ¿sí? En realidad no tenemos que creer en ningún billete de ninguna parte del mundo. O sea, el billete no tiene respaldo de nada, es una emisión de los bancos centrales y obviamente, dependiendo en qué circunstancia y quién esté manejando el gobierno y los bancos centrales, es la emisión que va a tener la inflación. Entonces, una manera de perder patrimonio tiene que ver con justamente quedarnos con el billete. La idea es poder generar una habilidad para transformar ese billete en un activo que realmente no solo conserve valor, sino que le gane a esa inflación. Entonces ahí tenemos un punto nominal de referencia para decir, bueno, a partir de ahí yo tengo que ganar mucho más en el rendimiento anual para ganarle la inflación. En este caso estamos hablando del billete dólar. Entonces, vamos a ver con hechos comprobables si realmente la bolsa te permite igualarle o ganarle a la inflación. Muy bien, muy bien. Aquí les voy a compartir la pantalla. Gracias, Iván. Vamos a compartir la pantalla. Cómo han evolucionado los mercados financieros en los últimos 10 años, ¿no? Que es más o menos el tiempo que hablábamos de la inflación, ¿no? Desde el 2010 en adelante que teníamos allí en la gráfica. Por ejemplo, antes de ir a eso, acá les voy a mostrar un cuadro que yo hice de acciones que han tenido un rendimiento más de un 100% en lo que va del 2023.
Bien, acá tenemos 136 empresas que han subido más de un 100% en lo que va de este año 2023. Acá tenemos Nvidia un 237%, Meta, que es Facebook, que ahora se llama Meta, un 178%, Uber un 120%, Palantir, por ejemplo, acá un 219%, Spotify un interesante 129%. Bien, acá lo vamos a poner en la gráfica para que se vea mejor, así, en el 2023, lo que va del 2023. Bien, acá tenemos Royal Caribbean, un 113%. Bien, si yo acá, en este software que utilizo, que se llama TC2000, que ya lo vamos a ver más en detalle en clases próximas, yo puedo acá filtrar toda la información que a mí se me antoje, ¿no? Es muy, muy, muy potente esta herramienta. Yo acá puedo posicionarme y elegir las que más han subido, ¿bien? De esas 136 empresas que me han filtrado. Entonces, tenemos acá una empresa que ha subido un 1.600%, otra empresa que ha subido un 1.200%. ASIC, otra empresa que ha subido un 666%, 596%. O sea, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y acá también podemos ver cuáles son las empresas más grandes que más han subido. Bien, que acá yo, como les mostraba, Nvidia, que ha subido un 230%, Meta, Uber, Palantir, Coinbase. Por ejemplo, Coinbase ha subido un 179%. ¿Qué te parecen esas rentabilidades en dólares, Iván? Mira, me parece extraordinario. Eh, lo que sí yo pienso, digo, esto es con el diario del lunes. Viste que muchas veces dice, sí, ya sé, con el diario del lunes todos somos exitosos, ¿no? Pero acá te muestra un historial en donde la oportunidad está. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué me pregunto yo? ¿Quién tengo que ser yo o qué tengo que aprender para distinguir la oportunidad para poder entrar en el momento justo y aprovechar este crecimiento de las empresas? Entonces, desde ese lugar yo me pregunto y me cuestiono y digo, ¿con quién tengo que contactarme? ¿Quién es mi mentor? ¿O cuáles son mis mentores? ¿Dónde está esa información para poder detectar y también filtrar esta información y aprovecharla justamente para crear patrimonio a través de mi patrimonio? Sin descuidar, obviamente, mi profesión, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, acá me gustaría mostrarles, hay un ETF. ¿Qué es lo que es un ETF? Un ETF es una canasta de acciones en las que nosotros podemos invertir que siguen a un mercado, a un índice, a un sector. Entonces yo, por ejemplo, puedo invertir en este índice que es el Nasdaq 100 a través de un ETF que se llama QQQ, que ustedes pueden verlo en cualquier portal de noticias financieras, por ejemplo en Yahoo Finance, Investing, en ese tipo de portales pueden ver acciones, pueden ver ETFs, pueden ver distintos tipos de activos en los cuales invertir. Bien, por ejemplo, si yo invirtiera en este ETF que se denomina QQQ, en los últimos 10 años podemos ver, o desde el 2010 que teníamos la gráfica que veíamos de la inflación, podemos hacerlo desde el 2010 en adelante, para ver si le ganó o no a la inflación este ETF que sigue a los mercados, ¿no? Por ejemplo, acá para poner un ejemplo, vamos a poner desde el 4 de enero del 2010, que es el primer día de inversión que hubo en el 2010, ¿bien? Hasta el 17 de noviembre del 2023, ¿bien? Como para hacer un ejemplo. Estamos hablando de 13 años, ¿bien? Casi 14 años, ¿bien? Un 729% de rentabilidad.
en dólares. Esto que sigue a las 100 mejores acciones que cotizan en el Nasdaq en Estados Unidos. Entonces, nosotros podemos estar invertido en 100 empresas, invirtiendo, por ejemplo, en este caso, $386 que vale este ETF. ¿Bien? Este ETF valía alrededor de esa fecha, en el 2010, unos $45. Hoy vale $386. ¿Le ganamos o no le ganamos a la inflación, Iván, con esto? Es un instrumento súper conservador que, bueno, obviamente reúne las 100 mejores de las tecnológicas, en donde obviamente es impresionante el crecimiento. Yo creo que pocas empresas tienen un rendimiento así de un 50% o más en dólares en el año, ¿no? Sí, no, Empresas tradicionales, ¿no? Estamos hablando aquí emprendimientos, ¿no? Entonces, el hecho de, como dije yo antes, de no descartar mi profesión o mi emprendimiento, pero sí agregarle a mi flujo de dinero la bolsa de valores y desarrollar estabilidad, la verdad que es un complemento extraordinario. sí, mira, por ejemplo, acá, colocando desde el 3 de enero del 2014, ¿bien? Desde el 3 de enero del 2014 al 17 de noviembre del 2023, un 345%. Un 345%. Bien, súper interesante. En 10 años, tener estas rentabilidades. Lo podemos hacer acá desde noviembre del 2013, para hacerlo como por ahí, poner 10 años, ¿no? Ahí. Del 18 de noviembre del 2013 al 17 de noviembre del 2023, un 360%. Un 360%. Imagínate si yo hubiese tenido el dinero para comprar un departamento, una propiedad, o lo que sea, o cualquier otro negocio, ¿bien? Hoy tendría, siguiendo el ejemplo de una propiedad o un departamento, hoy tendría de ganancia 3 departamentos y medio. De ganancia. Y seguiría teniendo el departamento original, ¿no? Entonces, tremenda la rentabilidad en algo súper conservador y que copia al mercado, ¿no? Que sigue a las 100 mejores empresas. Acá les voy a mostrar qué empresas están dentro de estas 100. Por ejemplo, tenemos NVIDIA, que podemos ver cuánto es lo que ha rendido en los últimos 10 años también. NVIDIA. Esto es una cosa de loco, ¿no? Esta empresa es tremenda. Podemos hacerlo también para hacer la misma fecha, bien, para tener un parámetro, un 12.094%. 12.000%. Una empresa que valía entre 3 y 4 dólares y hoy vale 492 dólares, por ejemplo. No todas esas empresas van a tener esa rentabilidad, pero simplemente para que tengan una idea. Miren Meta. Valiendo menos de 20 dólares, hoy vale 335 dólares. Esta otra empresa, CRWD, es el símbolo con el que cotiza. Más o menos, desde que salió a cotizar en el 2019, ha tenido un 215%. Tenemos Tesla, AMD, Adobe, empresas de súper primer nivel. Mercado Libre, tremenda. Por ejemplo, veamos el rendimiento que ha tenido Tesla en los últimos años, en los últimos 10 años, para ver si le ganamos o no la inflación con los mercados financieros. Miren Tesla. Desde, vamos a poner acá, para que sea, denme un segundito, disculpen, acá, como para hacer 10 años, ¿no? Un 2.800% en los últimos 10 años. Tesla, 2.800%. Miren si hay oportunidades para invertir. ¿Qué te pareció, Iván?
Vuelvo a repetir, Jorge, impresionante, pero ¿quién soy yo para aprovechar esa oportunidad? Me tengo que preparar, tengo que ver, tengo que distinguir diferentes indicadores, pero la buena noticia es que tampoco es que tengo que estudiar 10 años o 15 años para esto. La verdad que al principio yo pensé que cuando vos me decías, Jorge, de decir, che, mirá, el mayor tiempo de transformación y de desarrollo está en el estudio. O sea, uno sí le dedica tiempo al estudio y todo, pero una vez que ya distingue y sabe la metodología y todo, el tiempo operativo es hacer una transferencia, son 2 clics. Pero Es yo en así. ese momento, Jorge, cuando vos me lo explicaste, no lo alcanzaba a dimensionarlo, no lo alcanzaba a entender. Porque me decía, no, te lleva media hora esto. Digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, algo tan complejo, ¿sí? Porque esto me lo decías al comienzo del entrenamiento. Sí. Algo tan complejo después que me lleve 20 minutos, 15 minutos, media hora. Y hoy lo estoy viviendo y la verdad que hoy lo comprendo, pero en ese momento no. Entonces, qué importante es también dejarnos guiar por las personas que nosotros elegimos como mentores, como referentes, ¿no? Así es. Bueno, nuestro objetivo con esto es mostrar que invertir en la bolsa de Estados Unidos puede ser más seguro y accesible de lo que culturalmente la gente piensa, ¿no? De lo que la gente cree. Bien. Entonces, teniendo la herramienta necesaria y el conocimiento necesario, que no tenés que ser un genio en finanzas, no tenés que saber inglés, no necesitas tener mucho dinero para invertir. Todo eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el entrenamiento, ¿no? Podemos comprarle a esas inversiones, esas acciones que les acabo de mostrar, a esos ETF, le podemos comprar un seguro también. Entonces, no quiere decir que el mercado siempre va a subir ni que es lo que viene sucediendo en altibajos que va teniendo el mercado, históricamente siempre viene subiendo. O sea, pero no quiere decir que todas las acciones van a subir. Entonces yo tengo que tener un conocimiento que yo se lo transmito a través del análisis fundamental de las empresas, es decir, las empresas que tienen la mejor salud, las que tienen mayor potencial, y también el análisis de las gráficas, saber leer una gráfica en donde uno vea y se dé cuenta que patrones viene conformando esa empresa, qué es lo que viene pasando. La gráfica te muestra lo que ha pasado, lo sí o sí, lo que ha pasado, no te miente la gráfica, ¿bien? Y te da una idea de qué es lo que puede llegar a suceder, ¿bien? Si sigue con los mismos patrones de crecimiento, ¿bien? Entonces, complementando los dos análisis, el técnico y el fundamental, es que nosotros debemos invertir. No invertir porque Apple sacó el iPhone nuevo y yo voy a comprar la acción de Apple porque pienso que va a ser un boom, el nuevo aparato o lo nuevo que vaya a sacar. Digo Apple por decir un ejemplo, cualquier empresa. ¿Bien? Entonces, nosotros le podemos comprar un seguro a nuestras inversiones. Además, en la Bolsa de Estados Unidos tenemos herramientas muy potentes en las cuales no existen casi en ningún otro mercado en el mundo, ni en Europa, ni demás, donde podemos protegernos con distintos tipos de órdenes que se llaman stop, trading stop limit. Hay un montón de órdenes que tenemos en Estados Unidos que no existen en otros mercados. Entonces, por eso es tan importante saber y entender el por qué. Yo invierto en Estados Unidos porque en Estados Unidos tengo toda esa herramienta, tengo toda esa tecnología disponible a un costo bajísimo o sin costo y además el 60, el 70% del dinero que se mueve en el mundo se mueve en esos mercados. En la bolsa de Nueva York, por día se mueven alrededor de 13 trillones de dólares, para que ustedes tengan una dimensión de lo que se mueve constantemente en los mercados financieros. Y nosotros podemos aprovecharnos de eso y obtener grandes rentabilidades, generar ingresos extras, generar dólares y vivir con los pesos de nuestro país. Totalmente, Jorge, es impresionante este objetivo nuestro, ¿no? Que tiene que ver con romper paradigmas, romper esa cultura general que por ahí nos limita o nos achica a solamente
la parte geográfica nuestra, ¿no? La parte del emprendimiento, las inversiones aquí. Repetimos, nosotros no invertimos en el mercado de Argentina, no invertimos solamente en el mercado de Estados Unidos, que es el más grande del mundo. Y tenemos fundamentos de por qué eso. Entonces, esos criterios hacen que ese riesgo asociado se vaya achicando, se vaya minimizando. Entonces, tenemos que aprovechar esta conectividad mundial que la verdad que no tenemos fronteras. Podemos acceder a cualquier parte del mundo desde el Internet y una computadora, ¿no? Así que invertir en la bolsa de Estados Unidos es más seguro y accesible. Tiene que ver con eso, de mostrarles desde nuestra experiencia, pero con fundamentos, con hechos comprobables de que todos pueden hacerlo, todos pueden educarse, hacerse fuerte y también invertir en la bolsa de Estados Unidos. Y que sea un complemento de la economía de ustedes. O sea, un complemento mío tiene que ver, yo aquí estoy con el fondo de una posada. Yo estoy en Brasil, en una posada, que es un nuevo negocio que tengo, y la verdad que en los últimos 2 meses, tanto octubre como noviembre, llovieron todos los días. O sea, hay un riesgo asociado, por ejemplo, el clima, que no lo teníamos previsto. Y se nos han caído reservas. Recién ahora paró un poquito de llover. Pero, ¿a qué voy con esto? Que más allá de la profesión que tengas, el negocio que tengas, el excedente de los negocios puede ir a conservarse en la bolsa y hacerlo crecer. Entonces, tengo un empleo, el excedente, el ahorro en la bolsa y lo hago crecer, hago que ese patrimonio genere más patrimonio. Tengo un emprendimiento, lo mismo. Ahora, tengo 2, 3 fuentes de ingreso, un empleo y 2 emprendimientos, también el excedente a la bolsa y lo hago crecer. En un momento la bolsa me va a dar, ¿sí?, tanto rendimiento que va a superar mi gasto mensual. Entonces, uno empieza a vivir de sus inversiones, empieza a vivir tranquilo. Uno hace negocio más tranquilo cuando está estable económicamente. Entonces, piensa tranquilo, se toma su tiempo y uno no está con esa vorágine de solamente ganar dinero. Así que, bueno, todo eso hace falta una formación y un proceso para que haya una transformación. Y eso es parte de lo que vamos a ir comentando en estos entrenamientos. Muy bien. ¿Con qué seguimos, Iván? Y bueno, contanos, Jorgito, un poco detalles así, cómo fue tu proceso de transformación. También no nos vas a contar toda la vida de pequeño, pero sí los procesos, cómo fue tu proceso de transformación desde cuáles fueron tus primeras actividades y cómo te llevaste a tener tu libertad financiera y vivir de las inversiones, que es un poco tu declaración al mundo, ¿no? Bueno, uno por ahí le cuesta hablar de uno, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante para que la gente sepa que si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. Bien. Yo terminé el secundario y no tenía la posibilidad. Yo soy de Arroyito, de la provincia de Córdoba, del centro del país de Argentina. Y yo para estudiar una carrera universitaria tenía que irme a la ciudad de Córdoba, a la capital de la provincia, donde teníamos 120 kilómetros, donde, imagínense, yo terminé en el año 90 el secundario, entonces teníamos que tener buenos recursos. Y bueno, como siempre en Argentina históricamente venimos de crisis en crisis, en ese momento mis padres no tenían los recursos necesarios para aguantarme a una carrera universitaria. Entonces me tuve que quedar, entré a trabajar en una planta que hay aquí, una fábrica que hay en Arroyito, en mi ciudad, que se llama Arcor. Entré como operario, bien, en la parte del cartón. Así que era operario, después estuve un año ahí, me salió la posibilidad de un empleo en rentas de la provincia, fui empleado público también, entonces que yo también estuve un año ahí y no aguanté. Yo dije, esto no es para mí, yo no sirvo para esto, para ser empleado público, porque yo veía que tenía un crecimiento muy limitado, si bien era muy buen sueldo y demás en ese momento, y tenía un montón de beneficios, no era lo que yo quería para mi vida, y decidí emprender, y bueno, cambié a otro trabajo, primero, y donde también era empleado, y de allí estuve poquito tiempo y decidí emprender. Mi papá me ayudó en ese momento, ya le había mejorado la situación de él,
me ayudó y vendí un auto que yo tenía y demás, que me había ido comprando con mi trabajito, y compré un camión. Y empecé a tener un transporte digamos, hacía paquetería, digamos, encomiendas. Entonces iba a distintas ciudades, a la ciudad de Córdoba y a la ciudad de San Francisco, y ahí empecé con mi emprendimiento. Ese trabajo lo hice 8 años, me fue bastante bien, los comienzos fueron durísimos, pero bueno, dejé el transporte y empecé con un negocio de lubricantes, filtros, accesorios del automotor y demás. Ese negocio me dio más tranquilidad, no tenía que viajar, y allí empecé a estudiar. A la edad de más de 30 años, ¿no? Empecé a estudiar y recién a involucrarme en todo este mundo que me interesaba, empecé a hacer capacitación y demás. ¿Bien? O sea que yo empecé casi a los 33 años a invertir, y a los 44 años ya me había retirado libre financieramente. ¿Bien? Entonces, en muy pocos años, educándome, siendo perseverante, siendo constante, invirtiendo en educación, aparte del ingreso que me generaba mi negocio, yo me levantaba a las 5 de la mañana, me ponía a estudiar, a leer, a capacitarme, y a las 8 me iba al negocio y estaba hasta las 8 de la noche. O sea, que hice muchos sacrificios para poder hacerlo. Y a su vez estudié como asesor financiero, estudié la carrera de corredor inmobiliario. Realmente hice un sacrificio con 3 criaturas, recién casado, yo me casé a los 30 años, y con 3 criaturas chiquitas, mi señora que realmente me bancó todo ese proceso, ¿no? Y gracias a Dios, en muy pocos años pude gozar de eso, ¿no? De transformarme en un inversionista, que era mi sueño. Y después me apareció la otra gran pasión, que no sabía que me gustaba, que es algo que me apareció y que la vida me fue dando, que era el hecho de compartir el conocimiento que yo tenía y compartirlo con el mundo, con el que lo quiera recibir. Y empecé a enseñar a invertir, una vez que ya me había retirado, al año después que ya me había retirado libre financieramente. Digo yo, ¿por qué este conocimiento no compartirlo con las demás personas, con el que lo quiera aprovechar? Y bueno, y empezó la academia primero presencial y después online. Así que así rápidamente es mi historia, ¿no? Para que ustedes tengan ese concepto de que cualquiera lo puede hacer, y que no necesitan tener un conocimiento, ni ser un super economista, ni tener un super conocimiento de tecnología. Me pareció, Iván, la historia. Genial, Rápidamente. Jorge. La verdad que te escucho y me hace recordar el libro de Robert Kiyosaki, El cuadrante de flujo de dinero. Arrancaste por empleo, después autoempleo, después dueño de negocio y después inversionista, ¿no? Todo un proceso de transformación que habitaste los 4 cuadrantes, ¿no? Es más, hoy conociéndote y compartiendo también algunas comidas juntos y todo lo demás, sé que se te presentan oportunidades de negocio, de inversión, y las rechazas porque justamente haces mención a esto que trae la bolsa, que es un máximo de ganancia con el menor esfuerzo, ¿no? O sea, me mencionaste muchas veces que no querés volver a tener esa vorágine de los proveedores, del banco, de descubierto, de empleo, de empleado, de juicio, de esto y lo otro. Entonces, bueno, ¿cómo es esa situación? ¿Cómo lo vivís ahora, Jorge? No, la tranquilidad que te dan, te llueven los negocios, continuamente te están apareciendo oportunidades, que no quiere decir que uno desestime todo, ¿no? Pero siempre se da el lujo de elegir, tiene tiempo para pensar, la cabeza te funciona totalmente distinto cuando no tenés la obligación de trabajar. O sea, vos no tenés la obligación de trabajar, no estás continuamente las 8, 10, 12 horas que estés trabajando en tu negocio o en tu empleo, que no te dejan pensar. Bien, eso no te deja pensar y no te deja tener la tranquilidad para saber analizar oportunidad y aprovechar. Entonces, lo que te brinda los mercados financieros
la libertad de tiempo, la libertad de estar con tu familia, de hacer un deporte, de lo que sea, ¿no? Yo antes, para ir a un acto de mis hijos, era todo un tema. Y me perdía de esas cosas que son muy importantes, no solo para uno, sino para ellos también. Son muy importantes acompañarlos en todo eso. Entonces, bueno, gracias a Dios, eso fue una etapa que uno la ha superado en mi caso, y bueno, que ojalá que todo el mundo lo pueda hacer, ojalá que todo el mundo pueda hacer, por eso hacemos esto, ¿no? Es mostrar que uno ya pasó por ese proceso y que, bueno, que ha ido cambiando las cosas, ¿no? Que la cabeza funciona distinto, hay otro chip en la cabeza, ¿no? Es la tranquilidad, no tiene precio, ¿no? Y aparte, no te refleja en tu salud, no te refleja en un montón de cosas, ¿no? Así que es todo ganar, ganar. Espectacular, Jorge. Nombraste la palabra tranquilidad y esa tranquilidad por ahí también me refleja la palabra certidumbre, ¿no? Esa certidumbre. Y para mí la certidumbre tiene que ver con el desarrollo personal en la habilidad, no solo de generar dinero, de aprender a ganar dinero, sino también a conservarlo y hacerlo multiplicar en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los problemas hoy que podríamos ir resolviendo para poder tener esa tranquilidad y esa certidumbre financiera, ¿no? Así es. Tenemos distintos tipos de problemas. Yo creo que uno, que el que más dolor causa inmediatamente es el tema de la inflación. Cada punto que sube la inflación de un país es más pobreza. Se refleja en pobreza, se reflejan sobre todo en hambre, en niños, quienes pagan las consecuencias de la inflación, ¿no? El que está preparado financieramente, bueno, genera dólares, vive en pesos, está muchísimo más tranquilo, ¿bien? Pero el que no tiene un entrenamiento, el que no tiene las posibilidades de capacitarse, de educarse, paga las consecuencias y cada vez son más altos los índices de pobreza a medida que sube la inflación. Entonces es un tema que hay que resolverlo y que hay que hacerle frente y que hay que atenderlo, ¿no? En el caso de los que tienen una capacidad de ahorro, por más que ahorren dólares, si no los hacen generar, están perdiendo año tras año, ¿no? Entonces el fruto de su trabajo también se va devaluando. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. O sea, no hay que conservar el billete, hay que desarrollar la habilidad de transformar ese billete en un activo, o sea, en un activo que no se deprecie con el tiempo, que crezca y que supere la inflación, como vimos ahí, que un activo puede ser un ETF o una acción de la empresa. Exactamente. Después, el hecho de conservar ese valor y crecer patrimonialmente, ¿no? De que no se nos devalúe nuestro patrimonio en general. Por eso yo les pregunto siempre, ¿están invirtiendo para ganar o están invirtiendo para no perder? Esa es la pregunta que yo les hago el día de hoy. ¿Tienen ahorros? ¿Están haciendo inversiones? Bueno, ¿están invirtiendo realmente para ganar o para no perder? O perder lo menos posible en contra de la inflación o de los problemas que puedan llegar a tener. ¿Bien? Eso es muy importante a tenerlo y a pensarlo, ¿no? Tenemos que buscar algo que nos pueda generar y que sea simple de administrar, porque si tenemos una actividad, un empleo, un emprendimiento, un negocio, lo que sea, tiene que ser algo simple de administrar. Los mercados financieros son muy simples de administrar. Bien, uno hace la inversión, compra, vende, cuando llegó al precio objetivo, vendió, listo, hizo toma de ganancia, vuelve a reinvertir y va generando un interés completo. Bien, entonces si va reinvirtiendo las ganancias, eso se hace una bola de nieve en la cual va generando y va multiplicando sus ahorros, ¿no? Después en clases próximas vamos a hablar del interés compuesto, que es sumamente importante. Si yo genero un 10%, un 15% anual en dólares, haciendo interés compuesto, yo en muy poquito tiempo duplico mi inversión.
inicial. Entonces eso lo vamos a ir viendo a medida de que avancemos con la capacitación para que puedan entender cómo es ese proceso de reinvertir la ganancia y generar ese tipo de ingresos recurrentes. Acá hay un punto importante, Jorge, si querés volverte al anterior, Sí, el tema de la administración, porque uno tiene un emprendimiento, tiene varios emprendimientos, o también está en relación de dependencia, en donde le lleva un tiempo, una gestión, la parte operativa, mucho más si tiene un emprendimiento, ¿no? Les conté recién que estoy acá en la Posada, en Brasil, y tengo proveedor, se me rompe una cosa, llueve y tengo que cambiar allá, o viene esto, lo otro, o sea, son muchas cosas a tener en cuenta, demasiadas cosas para una sola persona. Entonces también tiene que armar equipo, tiene que armar toda una estructura para justamente gestionar el negocio o llevarlo adelante, ¿no? Entonces, el hecho de invertir en una habilidad que me permite invertir mi dinero, pero no me desenfoque de mi actividad principal o de mi profesión, es sumamente relevante para mí. De hecho, si yo tendría que estar todos los días en la compu abriendo y cerrando transacciones, no lo hubiera hecho, Jorgito, a tu entrenamiento. Entonces, para mí es sumamente relevante, mucho más cuando uno ya desarrolla esa habilidad en donde hace muy poca gestión para poder administrar ese patrimonio y hacerlo crecer y conservar valor en el tiempo. Así que este punto para mí es súper, súper importante en mi vida, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos que ver, decir, bueno, voy a invertir en una empresa mía propia o voy a invertir en empresas que manejen otro y que yo lo único que haga es invertir, o sea, poner mi dinero, ¿ya? En el caso, es decir, bueno, ¿cuánto me costaría generar a mí un negocio, por decir, un restaurante? ¿Ya? Bueno, tenés que tener una estructura, un montaje, un riesgo asociado tremendo. Pero en vez de invertir en un restaurante, ¿por qué no puedo invertir en McDonald's? ¿De qué lado de la ecuación quiero estar? Es decir, yo invertir, en vez de invertir en un restaurante, puedo invertir en McDonald's, puedo invertir en Starbucks, puedo invertir en, bueno, no me acuerdo ahora, en Chipotle me parece que es una muy grande empresa en Estados Unidos. Hay un montón de restaurantes y me puedo diversificar riesgos. Con mínimo inversión, si me gusta la parte del restaurante, por decir algo, o la parte de comida o de atención de todo lo que sea comida, bebidas, cafetería, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿de qué lado de la ecuación quiero estar yo? ¿Quiero ser el que esté yendo al banco todo el día, el que esté renegando con proveedores o lo que sea? ¿O simplemente soy un inversionista que invierte, cobra dividendo, parte de las ganancias y a su vez espero que ese activo suba, lo vendo o no, o lo dejo en el tiempo, depende de la estrategia que yo vaya a utilizar y voy viviendo de eso? ¿De qué lado de la ecuación quiero estar? ¿No? Entonces tenemos que empezar a razonar. Y además el hecho de la diversificación. Entonces minimizas riesgo también. Al tener más diversificado, estás minimizando riesgo, no tener los problemas que tiene un empresario todos los días y simplemente tenés que elegir a dónde querés estar. ¿Bien? ¿Qué tipo de riesgo querés asumir? ¿Te hace falta el dinero? Vendiste y tenés la liquidez inmediata. Que si tenés una empresa y la tenés que salir a vender, o un negocio o lo que sea, y lo tenés que salir, no es fácil venderlo de un día para otro, o una propiedad o lo que sea. ¿Bien? Entonces, hay que tener esos pensamientos de decir, ¿cómo me puedo diversificar de manera global? Porque las acciones de todo el mundo cotizan en Estados Unidos, ¿ya? En las principales empresas. Entonces, yo puedo comprar Alibaba de China en Estados Unidos. Puedo comprar empresas argentinas, YPF, Banco Francés, Pampa, cualquiera de las empresas argentinas también las puedo comprar en Estados Unidos. Puedo comprar empresas mexicanas, empresas brasileras, de cualquier parte de Latinoamérica o de Europa o del mundo. Bien, puedo comprar oro, puedo comprar petróleo, todo en el mercado financiero, sin necesidad de tener que ir y comprar la barrita de oro en una financiera, que pierdo un montón de dinero, que eso después también lo vamos a hablar. Entonces, directamente compro un ETF que
que siga el oro, ¿bien? Que esté respaldado con oro, y estoy invertido en oro. ¿Bien? ¿Qué más simple que administrar que eso? ¿Bien? Eso es lo que lo queremos compartir. Entonces, ahí tenemos un riesgo asociado de qué lado de la ecuación queremos estar. ¿Bien? Un poquito hablando y complementando lo que decíamos recién, ¿no? Es mínimo riesgo comparado casi con cualquier otro tipo de inversión. ¿Bien? No quiero decir que sea la de menor riesgo total, pero hay muy pocos emprendimientos o negocios que podamos tener tan mínimo riesgo. Tan mínimo riesgo. ¿Bien? En alguna de las clases próximas también les vamos a enseñar cómo comprarle un seguro a las acciones. Cómo le podemos comprar y cómo podemos minimizar ese riesgo a un 2, un 3%, un 2% del portafolio. ¿Bien? Que es el máximo riesgo que yo les hago comprender a mis alumnos, que es el que tienen que asumir. ¿Bien? Entonces, en cada transacción que mis alumnos abren en la bolsa de Estados Unidos, su máximo riesgo es un 2%. ¿Bien? Entonces, hay muy pocos negocios que tengan ese riesgo asociado, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo un campo y siembro soja. El riesgo es altísimo. ¿Bien? Más si el campo no es mío, si lo alquilo. Tengo un riesgo de clima, tengo riesgo de inundaciones, tengo riesgo de sequías, tengo riesgo de impuestos, riesgo de presión impositiva, gobierno, lo que sea. ¿Bien? Entonces, tengo riesgo altísimo en la mayoría de los negocios. No quiero decir que en todo, porque no quiero generalizar, ¿no? Pero en cambio acá, si asumís un 2% en cada transacción que vos hagas, un 2% nada más, como máximo riesgo, es prácticamente insignificante. Y cuando la transacción se te movió a favor, después yo les enseño a cambiar esos seguros y que estén arriesgando ganancias, no estén arriesgando capital propio. Entonces, hacemos transacciones libres de riesgo una vez que ya la primera vez se nos movió a favor una inversión. Ese riesgo aún lo eliminamos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo compré una acción con $100, ¿no? Y le pagué un seguro $2, ¿bien? Mi riesgo eran los $2 que yo pagué por el seguro. Ese es mi máximo riesgo. Pero si la acción se fue a $120, yo estoy ganando $18. Y puedo comprar un seguro, ¿bien? Que me salga $2 o $3 más, ¿bien? Pero voy a sacrificar parte de esos $18 en otro seguro, pero pase lo que pase, estoy arriesgando ganancias, ya no estoy arriesgando el capital, los primeros $100 que yo puse. Entonces eso es tremendo. Es súper, súper transformador ese tipo de inversiones con respecto a las creencias que cualquiera puede tener de la bolsa de Estados Unidos. ¿Bien? ¿Les gustaría tener ese mínimo riesgo? Yo les pregunto. Increíble, increíble. Es más, uno que pone un negocio a veces asume un riesgo más de un 100%. No es solamente el capital invertido en el negocio, sino todos los compromisos a futuros que uno tiene. ¿Y sí? Créditos, empleados, lo que sea. Totalmente. No tenemos límites tampoco, límites geográficos. Bien, eso es muy importante. Entonces, si uno quiere hacer una franquicia, quiere tener negocio, quiere multiplicarse y demás, tener ciertos límites geográficos, límites de un montón de cosas, ¿no? Iván, ¿qué opinas de? No, el límite geográfico, yo comparándolo con mis negocios de Argentina, si yo me he quedado solamente con Argentina, bueno, tenía un techo económico. Aquí en La Posada, en Brasil, está bien, se me amplió mi capacidad de acción con Brasil, con el negocio de La Posada aquí en Brasil. Pero este mismo negocio también tiene un techo económico, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo meter 1000 personas en La Posada. Tiene una capacidad X. Entonces, eso es la diferencia también con respecto a la bolsa. No tiene límites, no tiene límites. Y aparte puedo diversificarme en cualquier empresa del mundo. Entonces, no tengo fronteras en la bolsa de Estados Unidos. Yo aquí en La Posada tengo un techo, tengo un riesgo asociado, tengo un compromiso, tengo muchas obras operativas para que esto funcione, a diferencia de la empresa en donde yo le traslado, con la bolsa de valores, le traslado ese riesgo al
a la empresa o al mercado. Entonces, yo estoy tranquilo, simplemente por aportar liquidez, por aportar mi capital y liquidez a la empresa, porque creo en el proyecto, obviamente que tengo mi recompensa en la medida que tanto suba o invierta a la baja y baje a la empresa el valor de la acción, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo importante de empezar a tener ese criterio, decir, bueno, si yo me voy a embarcar en algo, tengo que saber en qué me estoy embarcando, qué es lo que voy a hacer, cuál es el futuro próximo con respecto a esa inversión. Entonces, repito, uno puede estar operativo y generar dinero de diferentes maneras, siendo empleado, teniendo emprendimiento o teniendo una combinación de ambos, pero también tengo un plan para poder conservar valor en el tiempo y hacer crecer mi patrimonio de una manera simple, automática, segura y hasta totalmente escalable, que es la bolsa de valores. Es la solución que yo vi a ese problema de tener poco capital por momentos de inversión. Uno tiene $300, $500, $1000. Uno no alcanza a armar un negocio con esos $1000. Sí, pero ¿qué hago mientras tanto? Porque se me está depreciando. ¿Qué hago? ¿Lo guardo físico? También es un riesgo tener ahí el dinero parado y físico. Entonces, cambio dólares y, como decís vos, Jorge, ¿invierto para ganar o invierto para no perder tanto? ¿Sí? Entonces, invertir para ganar significa hacerme cargo de ese problema. Pero hacerme cargo, ¿qué significa? Desarrollar una habilidad para transformar ese billete en un activo verdadero y hacerlo crecer y que tenga ciertas características, ¿no? Como dijiste, el tema de la liquidez, el tema de la zona geográfica, poder invertir en cualquier parte del mundo, en consumo futuro, de poder asegurarlo, de también ver el momento justo de entrar, etcétera, etcétera. Y eso te lo permite que estamos viendo ahora y analizando la bolsa de valores. Y no me lo permiten mis otros negocios, ¿no? Aunque me encanta lo otro, todavía tengo energía para seguir metiéndole, ¿no? Pero yo ya tengo un plan B que si quiero bajar mi nivel operativo, yo tengo la bolsa para poder vivir de eso. Exactamente. Entonces, bueno, resumiendo un poquito, porque se nos ha ido la hora, crisis y oportunidad. Bien, cuando hay crisis, aparecen las mejores oportunidades. Bien, en próximas clases les vamos a mostrar cómo una acción también puede bajar muchísimo de precio, no todas suben. Hay empresas que pueden bajar muchísimo de precio y luego empezar a recuperarse o no. Todo eso nos da, haciendo bien un análisis fundamental de la empresa y haciendo un análisis técnico de la empresa, sabemos si esa empresa en este momento está barata y es momento de comprarla, o puede ser barata, pero puede seguir siendo más barata en el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante saber invertir a la baja, esperar la oportunidad cuando ya dejó de bajar y empezar a invertir a la alza, ya sea comprando la acción, comprando un ETF o apalancándonos, invirtiendo a la alza en opciones sobre acciones y demás, que son instrumentos apalancados que tienen un potencial enorme de rentabilidad, donde también les vamos a estar comentando que podés hacer un 100, un 200, un 300% en muy poquitos días, ¿bien? Pero no es que se te dan todos los días esa oportunidad, hay que esperar momentos puntuales en donde empezar y entrar en una inversión y obtener ese tipo de rentabilidad. Bueno, pero es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso de aprendizaje que te va llevando a esas instancias. Muy bueno, Jorge. En el mundo pasan cosas que muchas veces, bueno, tienen un cierto crecimiento en alguna parte comercial y otras en otra, ¿no? Puede ser un COVID, puede ser una guerra, puede ser también una oportunidad de una inflación, como mostraste ahí en el gráfico de 1.3 era de inflación, en donde las empresas toman mucho capital de deuda para poder reinvertir en las empresas y tienen un crecimiento extraordinario, ¿no? Entonces, de acuerdo al momento histórico y en qué país estamos hablando, en qué zona geográfica, tenemos ciertas situaciones que, en el caso de la bolsa de valores, lo que podemos aprender es a invertir no solo a la alza, ¿sí? Cuando el mercado está creciendo, sino también a la baja. Y esto no tiene que ver con abusar
de la situación, del contexto, de la región, sino es justamente un ganar-ganar, es decir, bueno, yo aporto liquidez en el mercado en cierta situación en donde, obviamente, por aportar esa liquidez tengo mi recompensa, ¿no? Entonces, siempre es este ganar-ganar y en un mercado sumamente transparente, que es el mercado de la bolsa de Estados Unidos. Entonces, eso también me da confianza, porque uno cuando invierte, siempre invierte en dos juicios de valor. La expectativa futura, que es un juicio de valor, y la confianza. Cuando hay expectativa futura y confianza, uno invierte. Entonces, más allá del resultado, que puede ser favorable o no. Entonces, es muy importante el tema de la expectativa futura y la confianza para aprovechar oportunidades, ¿sí? Y también minimizar los riesgos. Así es. Tener seguridad jurídica es fundamental, ¿no? Tener seguridad jurídica es fundamental a la hora de invertir. En Estados Unidos, el gobierno respalda tu cuenta hasta $250.000 por cualquier cosa que pueda suceder. Pero por eso tu cuenta en un broker, ¿no? Que es una casa de corretaje, que también vamos a ir hablando. Entonces, cualquier cosa que pase con ese broker que se cayó, se fundió, lo que sea, si uno es un broker de primera línea y está respaldado por el gobierno de Estados Unidos, su dinero también está respaldado. ¿Bien? Entonces, la transparencia y los beneficios que tienen, que prácticamente no se tienen en otros mercados. ¿Bien? Eso también era algo que quería agregar. Muy bien, gente. ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Qué aprendieron de nuevo? ¿Cuáles fueron sus 3 principales aprendizajes? Si hay más, pongan en el chat los demás aprendizajes que tuvieron el día de hoy, ¿no? Creo que por ahí lo podemos resumir en 3. Si ustedes quieren, todas las personas que participen, que hagan comentarios, que hayan participado en todo el entrenamiento, al finalizar el 4.º día de entrenamiento, para todos los que estén presentes, vamos a tener un regalo sorpresa. Tremendo. Así que les pido que sigan el entrenamiento, que no se lo pierdan, que no se pierdan todas las clases. Si aprendieron algo hoy, no tienen ni idea de lo que se viene. No tienen ni idea de lo que se viene. ¿Cómo podemos aprovechar las tecnologías, la inteligencia artificial, las herramientas que yo les comparto, el software, el TC2000? Les voy a mostrar los mejores brokers, cómo fondear las cuentas, que son preguntas muy frecuentes. Cómo fondear las cuentas en Estados Unidos para poder empezar a invertir, sea del país que sea. Todo ese tipo de información la van a ir teniendo. ¿Bien? Así que no se pierdan la próxima clase, que va a estar súper interesante. Muy bien. No sé si te queda algo, Iván. Creo que... No, simplemente agradecerte a vos, Jorgito, y a toda la comunidad por seguirnos y por tomar esta información, que en realidad son criterios, son puntos de vista y también experiencia nuestra para poder, obviamente, invertir con más sabiduría, ¿no? Saber lo que uno está haciendo con el dinero. Entonces, uno trabaja y pone mucho tiempo para poder generar ese dinero y es una picardía perderlo con soncera, simplemente por no educarse, por no tener ese criterio para poder invertir, ¿no? De eso se trata. Nosotros siempre aportamos de nuestra experiencia y de nuestra capacidad de estudio que vamos teniendo, así que para nosotros es un honor y un privilegio poder servirles en este ámbito y de nuestras opiniones con respecto a las inversiones y los negocios. Así que gracias, Jorge, por hacerme parte de la academia y a toda la audiencia por seguirnos, ¿no? Bueno, gracias, Iván. Gracias por acompañarme en este desafío, en esta locura que se me ocurrió a mí de la academia y de tratar de llevar este conocimiento a muchísima gente que pueda favorecerse de todo esto y que pueda aprender y generar ingresos y pueda proyectar una jubilación, retirarse anticipadamente, es algo muy potente. Así que bueno, muchas gracias. Los vemos en la clase 2. Espero que les haya gustado. Los leo en los comentarios. Vamos a estar respondiendo todos los comentarios de ustedes. Y bueno, les mando un abrazo enorme. Gracias, Iván. Gracias a todo el público. Y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo. Chau, chau.